Amén. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bueno, cuando recibía la noticia de que había que compartir, tenía que compartir la palabra, le preguntaba al Señor, ¿qué querés decirle a tu pueblo? ¿Qué querés? ¿De qué manera querés usarte para hablar con tu pueblo? ¿Y qué me dijo el Espíritu Santo? Dice, primero quiero hablar con vos. Amén, decirle al que tenés al lado, Señor, primero quiero hablar con vos. Con vos, así, sin ese, con vos. Porque sos vos. El Señor nos conoce, desde que nacimos. Amén. Y bueno, me voy a caminar, a hacer ejercicios y me encuentro con un muchacho que hace 15 años que no lo veo. Mire, cuando el Señor te quiere hablar, lo hace de cualquier manera. Le contaba a Gustavo ayer, 11 de la noche era, y yo estaba caminando, trotando, y me encuentro con este muchacho hace 15 años que no lo veo. Imagínense, jueves a las 11 de la noche caminando, haciendo ejercicio. Es el Señor. Amén. Y de un antiguo trabajo que yo tenía en una empresa. Hola, Gaby. Y yo no lo conocí, porque claro, pasaron 15 años. Y ¿cómo andás? Bueno, empezamos a charlar, ¿qué de tu vida? Y en un momento de la charla me dice, ¿sabes qué onda con la marihuana? No, le digo, no, es parte de mi vida pasada. Conocí a Cristo, Ezequiel, conocí a Cristo. Y cambió mi vida, cambió mi casa, cambió mi familia. Qué bueno, me dice. Y me empieza a contar. Mi hermana también conoció a Cristo. Sí, mi hermana también va a la iglesia. Y mi cuñado estaba enfermo de cáncer y el Señor lo sanó. Y ellos empezaron a ir a la iglesia y me hablaba de la hermana del cuñado, de la hermana del cuñado, de que le va bien, de que tienen una parrilla en Santa Fe muy conocida, donde van los jugadores de fútbol, los periodistas, la gente del ambiente artístico, digamos. Un lugar precioso. Y el Señor los bendice en el área económica grandemente. Pero ¿qué pasó? Primero hubo una transformación en el cuñado. Lo sanó de cáncer. Bueno, y le digo, ¿y vos? Después de que me cuenta todo eso, digo, bueno, entonces vos también. Me dice, no, mi hermana siempre me dice, pero yo no es para mí, no. Y empieza a contar, y bueno, ¿por qué no es para vos? No, porque no. Seguimos charlando, todo esto caminando y trotando. No, me separé, me dice. Tengo 3 hijos, pero me separé, pero ahora estoy de novio. Traje a mis hijos a vivir a casa. Y bueno, ahora estoy bien, porque antes andaba cualquiera. Todos los días, eran viernes a la noche, me mandaban mensajes, salía. Hacía vida de soltero, vida de pobre. Bueno, ¿qué puedo hacer? Un hijo de Dios. Seguimos charlando. Tenés que aceptar a Cristo en tu corazón. Bueno, Gaby, porque la verdad que yo te veo a vos, empieza a decir todo lo que veía en mí, que como les digo, él me conocía de antes de conocerlo a Cristo. Acepta a Cristo en su corazón. Él vive enfrente de donde estábamos trotando.
la familia lo llama para comer, bueno, se va. Y ahí me quedé pensando, porque cuando empecé a hablar con él, como decía el pastor la semana pasada, uno cree que está dando, pero recibe. Amén. Es como ahora, yo estoy hablando con usted, pero el Espíritu Santo me está hablando a mí. Amén. Entonces, yo hablaba con él, pero el Espíritu Santo me hablaba a mí. Y me decía, yo te saqué de acá, te saqué de allá, de la cuenca, mirá lo que tenés, mirá esto, mirá lo otro, mirá lo que eras. Pasa eso, bueno, me voy a dormir, al otro día veo algunas fotos, me saltan en el Facebook, de cómo estaba mi rostro, cómo estaba mi cuerpo. En el primer encuentro de hombres que fui, después de haberme entregado a Cristo, y veía la foto, y parece un Gabriel, un Gabito de 50 años. Y eso fue, si no me equivoco, 10 años atrás. Y hoy estoy más joven que en esa foto. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que nuestro rostro testifica. Amén. Entonces yo veía, decía, mirá, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias por todo lo que hiciste en mi vida. Gracias por lo que haces, por lo que vas a hacer. Y ayer en el encuentro de jóvenes me seguía hablando el Espíritu Santo a través de los jóvenes, verlos reunidos, compartiendo, divirtiéndose, con diferencias, pero divirtiéndose. Y algo que me trajo el Espíritu Santo cuando vi la foto de ese encuentro de hombres, ¿saben lo que era? Que en ese encuentro de hombres, ese día, yo no me acordaba, pero decía al lado del Espíritu Santo y el Señor no se olvida de lo que hablas con Él, no se olvida. Y en ese encuentro yo tenía, sí, pónganle plata de hoy, tenía 5.000 pesos en la billetera. Y teníamos que estar 2 días en el encuentro. Y uno de los líderes que comparte dice, bueno, es una mañana para hacer pacto con el Señor. Lo que tengas, entregar al Señor, como decía la pastora hoy. Sin pensar en el billete, sino que pensando en lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo. Porque el Señor ve eso justamente. Entonces recordaba que en esa mañana yo le había entregado a mis 2 hijas, a mi hija en ese tiempo. Dije, Señor, si vos cambias mi vida, yo te entrego. Primero le dije, te entrego mi hija, y después le dije, voy a adorar para vos, voy a cantar para vos. Yo venía de cantar para el mundo. Y eso no lo sabe nadie, eso lo sabe solamente Dios. Hay promesas, hay cosas que vos hablas con el Espíritu Santo, que no las sabe nadie. Solamente Él y vos. Y ayer cuando estaba allá, veía a los chicos y veía justamente a mis hijas y decía, gracias Señor, gracias Señor. Y este es el tiempo. ¿De qué cosa es el tiempo? De la gracia. Pero hay algo que me decía el Señor en estos días, jueves, viernes. Que es importante, de vital importancia, el corazón. Es importante el corazón. Amén. Cuidar el corazón, guardar el corazón, no contaminar el corazón. Y cuando el Espíritu Santo me hablaba y me decía cuidar el corazón, y me mostró a través de un sueño unas situaciones que van a ocurrir.
Cuando uno habla del corazón, el corazón guarda muchas cosas. El corazón guarda cosas buenas, cosas feas, cosas lindas. Pero nosotros le damos lugar a guardar lo bueno, a guardar lo malo. Amén. Y como les digo, primero me dijo que iba a hablar con vos. Entonces, ¿qué dije? Como siempre decía un pastor que teníamos nosotros, el pastor Linares, decía, hay que volver al principio. Cuando vea que está medio, no sabe para dónde ir, volver al principio. Y Él es el principio. Amén. Él es el principio. Él es el camino, es la verdad y la vida, dice la palabra. Entonces, cuando estés perdido, anda al camino, volvé al camino, volvé a su palabra, volvé a la oración, volvé al clamor, volvé a la intercesión. Yo retrocedí tanto en la película que retrocedí hasta cuando nací. Y nací con un soplo en el corazón. Y usted va a decir que un soplo, ¿y yo qué hice para nacer con un soplo en el corazón? Yo no hice nada. Yo nací, simplemente nací. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué me decía el Espíritu Santo? Hoy la pastora hablaba de que ella mucho tiempo sirvió al Señor y que los hijos conocemos sus testimonios del pastor, de la pastora. Y el Espíritu Santo me decía, bueno, naciste con un soplo. ¿Y eso qué es? Es iniquidad. Diga conmigo, iniquidad. Entonces, nosotros venimos, porque dice la palabra que en pecado me formó mi madre. Amén. Entonces nosotros lo que debemos hacer es cortar con iniquidad. Es lo que hicieron los pastores. La palabra dice, serás llamado restaurador de portillos de las ruinas antiguas, de generación en generación. O sea, serás llamado restaurador de portillos. Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, pero ser un restaurador, a mí me ha tocado trabajar de restaurador de muebles, y es lindo cuando vemos el mueble para ya venderlo, entregarlo, es hermoso. Amén. Pero cuando te lo traen al mueble, que lo compran a 2 pesos, que es lo que, como el pastor decía, cuando llegamos estábamos tirados, que nadie daba 2 pesos por nosotros. Es un trabajo enorme, porque no está la obra terminada. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Decirle al lado, poner manos a la obra. Y cuando hablamos de iniquidad, pensaba, cuando empezamos a crecer, dolor, rechazo, amargura, resentimiento, odio. Porque, ¿qué pasa? La vez pasada les compartía. Cuando no lo tenemos al Señor, cuando el Señor no está en nuestro corazón, nos manejamos como nosotros creemos que está bien. Amén. La palabra dice que el corazón del hombre es engañoso. Amén. Y maldito el hombre que confía en el hombre. A veces nos apoyamos en nosotros, y cuando nos apoyamos en nosotros pasamos situaciones dolorosas, pero queremos, yo soy fuerte. No, yo voy a poder, yo esto voy a poder. Y no nos damos cuenta que el corazón se va endureciendo y vamos formando en nosotros un carácter que no es el de Cristo. Amén. Y cuando pensaba esto, como les decía, viendo la foto, lo que pasamos ayer, pensaba en la palabra y decía, ¿quiénes pasaron estas situaciones? Se me vinieron 3 personas de la palabra, 3 personas de la Biblia, que son David, José y Daniel. Si ustedes recuerdan la historia, para no leerlo y hacerlo largo, cuando a David lo van a ungir, y
Dice que él estaba trabajando con las ovejas de su padre y viene el profeta y habla con el padre de David. Y el padre le presenta a todos los otros hermanos. Y el Señor le dice, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Después lo trajeron a David y fue ungido. Pero yo me imaginaba esto y pensaba, si David no tenía el corazón conforme al Padre, iba a lastimar su corazón. Porque ¿qué iba a decir? Mi papá eligió a mis hermanos y a mí no me eligió. ¿Por qué lo pusieron a mi hermano y a mí no me pusieron? ¿Nunca le pasó? Oh, era mi hermano y yo no. Baja autoestima, rechazo, resentimiento, dolor. Y eso después genera envidia, celos y un montón de cosas que no vienen del Señor. Amén. Por eso es fundamental tener el corazón alineado. Por eso es fundamental tener el corazón predispuesto. Amén. Cuando vamos a la historia de José, pasa más o menos lo mismo. Los hermanos lo venden, lo entregan. Y el que tuvo después, él, fíjense, por compartir unos sueños con sus hermanos, por compartir lo que el Señor le estaba mostrando, sus hermanos, como no lo podían ver con sus ojos naturales, sus hermanos lo terminaron vendiendo, entregando. Y después lo que él había hablado con sus hermanos se terminó cumpliendo, porque dígale al de al lado, cuando el Señor tiene un llamado, Él lo va a cumplir. Porque la palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pasó con José después? Él estando en un lugar alto de autoridad, cayeron sus hermanos, esos que lo habían entregado, esos que habían mentido al padre, que ni siquiera le habían mentido, le llevaron la ropa con sangre, y el padre dedujo que lo había matado un animal, un oso, un león, no recuerdo bien. Entonces él cuando lo ve, si no hubiera tenido el corazón sano, no hubiera podido perdonarlos a los hermanos. Ay, nomás que tiene que haberle cortado la cabeza. Si se hubiera, sí, porque si se hubiera movido como se movieron sus hermanos, el resentimiento, el odio genera eso. El resentimiento, el odio genera después eso. Ah, bueno, cuando me quede a mí. Ah. José no. José lo recibió. Y cuando vamos a la historia de Daniel, con Daniel pasa algo más o menos parecido. Pero acá vemos que la palabra lo menciona como sátrapas, que estaban cerca del rey, empezaron a hablar mal de Daniel, empezaron a buscarle el error a Daniel. ¿Pero por qué era? Por celos. Porque lo que portaba Daniel, los que estaban cerca del rey no lo portaban. Entonces, cuando tengas un llamado, prepárate, porque vas a tener muchos sátrapas alrededor que quieran lo que vos portás. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Estos sátrapas llegan al rey, terminan convenciéndolo al rey de soltar un edicto de que solamente se lo adora al rey. Y Daniel, ¿qué pasa con Daniel? Daniel oraba, Daniel ayunaba, Daniel no se contaminaba con la comida del rey. Pero ¿qué pasó? Diga conmigo, llegó el tiempo de la prueba. ¿Cuántos ayunan y cuántos oran? Bueno, si estás ayunando y si estás orando va a venir el tiempo de la prueba. Porque lo que hacemos en lo íntimo, el Padre dice que te recompensa en público.
Entonces después se tiene que ver. Eso pasó con Daniel. Cuando lo metieron a la fosa, cuando lo metieron con los leones, era tal la presencia que él tenía que nada le pudo afectar, que nada lo afectó. Pero es fundamental tener el corazón alineado. Es fundamental tener el corazón alineado al Padre, no a cualquier cosa, al Padre. Porque la palabra dice, yo soy el camino dice. El camino, el único camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no vamos a sus brazos, si no tenemos esa intimidad, si no tenemos esa comunión con Él, hay cosas que nos van a afectar. ¿Qué decía la pastora recién? Nos cansamos. ¿Cuántos nos están cansados? Decirle al lado, ¿cuántas veces te cansas? Nos cansamos, claro que nos cansamos, pero en su presencia hay plenitud de gozo, pero en su presencia somos renovados, somos restaurados, somos limpios, somos llenos. ¿Por qué? Porque Él es vida y vida en abundancia. Entonces, si vamos a su presencia, vamos a tener vida. No se trata de que repitas versículos, se trata de que tengas a la vida de Cristo en vos. Amén. Que cuando salgas a caminar veas la vida de Cristo en vos. Aleluya. Que cuando ores, lo que ores en el mundo espiritual produzca un efecto. No se trata de aprender oraciones y repetirlas, sino lo que haces en lo íntimo, después fluye solo. Ese fuego que el Espíritu Santo tiene y te dice la palabra, te aconsejo que avives el fuego que hay ¿dónde? En ti, porque el fuego está en ti. El Señor ya lo depositó. Amén. Entonces te aconsejo que lo avives. No es porque simplemente vengas a la iglesia, sino hay que avivarlo al fuego todos los días. Sino hay que renunciar todos los días. Amén. Porque si nos apoyamos en nosotros, en nuestro corazón, como les digo, sufrimos rechazos, sufrimos abandonos, sufrimos malos tratos, muchas veces hasta, como les decía, hasta mentiras. Y el Señor las permite. Yo pensaba y decía, ¿por qué, Señor, si Daniel oraba, ayunaba, por qué permitís que esos sátrapas lleguen al rey? El Señor lo permite para mostrarte su poder y su gloria. Cuando te metas con los leones, Él va a estar con vos. Y dice que todos estaban contentos cuando nos metemos con los leones. ¿Qué van a decir? El enemigo que dice, ya está liquidado ya lo tenemos cocinado, ya lo metimos en la fosa. Pero el Espíritu Santo está con vos cuando vos estás con Él. Amén. Cuando vos lo buscas. Amén. Y con esto me decía el Señor que viene. Como decía el pastor, estamos entrando en el primer día del último mes del año. Y el Señor me decía que viene, perdónenme que le diga así, pero viene juicio sobre la tierra. Va a venir un juicio sobre la tierra, sobre el hombre, por la maldad del hombre. Porque el hombre ha sido malo, porque el hombre ha dejado los caminos del Señor, porque el hombre ha perdido el temor a Jehová, porque el hombre se alejó del Señor. Amén. Pero también cuando venga ese juicio, traerá arrepentimiento. Por eso este es el día, por eso esta es la hora de buscarlo a Cristo.
No espere, mi hermano, estar en el hospital y le digan que le quedan pocas horas de vida para arrepentirse. No espere hasta lo último para arrepentirse, para pedirle perdón al Señor. No espere a estar, como le digo, en un hospital con una sonda, viendo que ya está perdiendo hasta color su piel, para arrepentirse. Amén. Vamos a la palabra, porque la palabra realmente es la que establece. Isaías 1, 5 y 6. Dice la palabra: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía son rebeldes. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué querés ser castigado? ¿Por qué querés ser castigado? ¿Por qué todavía sos rebelde? El Señor dice: la cabeza está podrida, el corazón está dolido. El Señor nos envió a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados. Y acá dice: todavía el corazón está dolido, la cabeza está podrida. Dejemos el pecado, dejemos la rebeldía, busquémoslo al Señor. Para hollar el oportuno socorro, busquémoslo al Señor. Si no buscamos del Señor, tu vida no va a cambiar. ¿Y por qué les hablaba de mí? Porque le hablo, como dice el pastor siempre, con tu testimonio. Ayer podía ver a mis hijos, ayer podía ver a mi hermano compartiendo la palabra y a mi sobrino tocando la guitarra, adorando. Obviamente lo podía ver a mis padres, que eran los pastores, pero ver esa generación ya restaurada, ya no la generación de la iniquidad que hablábamos primeramente. Ya la iniquidad se cortó y ya ver una generación adorando al Padre, y los hijos de Víctor van a ser mayor aún. Amén. Me daba vuelta, lo veía a Tiago, la veía a Ana, la veía a Alma. Entonces yo veo ahí el poder de Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Debemos dejar la rebeldía, debemos dejar el odio, el resentimiento, el rencor, el rechazo. ¿Y cuál es el camino? Él es el camino, Él es el único que puede restaurar tu familia. Él es el único que puede sacarte de esos lugares podridos, secos, de muerte. Él es el único. Mi hermano, no pierda tiempo en otras cosas. Él es el único. Y se lo digo porque lo viví. Se lo digo porque lo viví, no me lo contaron. Lo viví yo estando podrido, estando preso, estando en cárceles espirituales. Como les decía, podía ver esa foto de 10 años atrás y veía a una persona presa con cara de rencor, rencoroso, enojado, malo, serio. Y el Señor nos dio gozo, nos dio alegría. El Señor nos dio paz. Aleluya. Pero nosotros, ¿qué preferimos? Dice acá: ¿por qué querés ser castigado? Todavía son rebeldes. Nosotros parece que estamos chochos. Y esa es la lucha de la carne y el espíritu. Nosotros a la carne le damos más que al espíritu. Alimente su espíritu, alimente el hombre interior. Así como cada mediodía se sienta a la mesa a comer porque
el estómago le pide una comida, vaya a su presencia, porque el Espíritu también le pide palabra, le pide oración, le pide intimidad. Pero tenemos que alimentarlo al Espíritu. Porque si no, la rebeldía, si no, lo que está podrido en nosotros, lo que está estancado en nosotros, va a ganar la carne, el razonamiento. Si usted piensa, yo como les digo, de Daniel, José y David, yo me imagino a David, al final yo estoy cuidando las ovejitas y mi papá lo eligió al otro. Lo eligió a los otros. Haga lo que el Espíritu Santo le dice. No le abra la cabeza a la razón. No le abra la cabeza, no le abra el corazón al odio, al resentimiento. Amén. Imagínense José. Ya teniendo lugares altos, rey, ocupando un lugar de tomar decisiones. Él podía meterlos presos a sus hermanos, podía castigarlos. Y los abrazó, porque tenía el corazón divino. Amén. Isaías 1, ahí mismo, en el 16 y 17, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Fíjense, acá nos lleva de una cosa a la otra. Primero dice: limpiaos, lavaos y limpiaos. ¿Qué quiere decir? Que estábamos sucios, que estábamos impresentables. Y dice: quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. O sea, es algo que tenés que hacer vos. Es algo que vos tenés que renunciar a la iniquidad. Es algo que vos tenés que cortar con la miseria, con la escasez, con la perversión, con la pornografía, con el lesbianismo, con el homosexualismo, con el vicio, con el alcohol, con la droga. Tenés que cortarlo vos. El Señor no te va a sacar nada que a vos te agrade. El Señor no te va a sacar nada, mi hermano. Nada te va a sacar. Si a vos te gusta ser un rebelde, el Señor no te lo va a sacar. Si a vos te gusta ser un rencoroso, el Señor no te lo va a sacar. Si vos estás chinchudo todo el tiempo y resonás por cualquier cosa, hasta que vos no se lo entregues, el Señor no te lo va a sacar. Si a vos te gusta la cerveza, te gusta el alcohol, te gusta venir tarde a tu casa y pegarle a tu mujer, si te gusta el Señor no te lo va a sacar. Y si a vos te gusta que te peguen y no haces nada, el Señor no te lo va a sacar. Limpiaos, lavaos y limpiaos y dejad toda iniquidad delante de mis ojos. Cortar con la iniquidad. Para ver a un padre y a un hijo, como veía Mauricio con su hijo trayendo el diezmo, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que cortar. Usted tiene que cortar para que usted y su generación sean libres, para que su generación cumpla el propósito, para que su generación sea un vaso donde el Señor pueda depositar los secretos y tesoros escondidos, muy guardados. El Padre está buscando a quien contarle sus secretos. Y se lo va a contar a gente madura. A José le contó, le mostró lo que iba a pasar, y a veces le contás a alguien que no está preparado para recibir. Te van a decir: ay, vos sos, como decía la pastora hoy, vos te la estás contando. Entonces, no le tires pedras a los chanchos.
cosa es que papá te revela los secretos, y no es para que vos se la cuentes a todo el mundo, es para que ores. Es para que ores. Y sigue hablando la palabra. Dejar de hacer lo malo. Y fíjense, uno dice, de una cosa dice dejar de hacer lo malo, pero de la otra dice aprender. Señor, ¿cuánto nos cuesta aprender a hacer lo bueno? Porque lo malo ya lo traemos. Sí, Señor. Mi papá era terrible. Mi papá era rebelde. Mi mamá no sabe lo que era. Pero, ¿qué pasó? Hay que dejar y hay que aprender a hacer lo bueno. Amén. Para tocar una guitarra usted tiene que aprender a tocar. Pero tiene que haber tiempo, tiene que haber dedicación, tiene que haber búsqueda, tiene que haber una entrega. Lo mismo pasa acá. Como siempre les digo, ustedes los conocen a los pastores, al pastor Gabriel y a la pastora Ana. Yo los conozco a Ana y a Gabriel cuando eran chicos, cuando eran jovencitos, cuando yo era bebé, cuando yo nací. Como decía mi hermano ayer, ellos también me conocen a mí. La única forma que haya una transformación, la única forma que haya un renuevo, es estar en Cristo, mi hermano. Es Cristo. Porque ustedes lo ven, como les digo, al pastor, al apóstol, a la pastora, a esa profeta que hay en ella. Pero en algún momento no fue esa pastora, esa profeta. Como usted me ven a mí acá, como usted la ven a Belén, cuando ora, que rompe los cielos, que se abren los cielos, que establece, pero no saben lo que era Belén. Ustedes lo ven a Víctor predicar con ese pastor que hay en él. Pero ustedes no saben lo que era Víctor. Ustedes la ven a Florencia sentada ahí. No saben lo que es Florencia. Lo que va a ser en Cristo Florencia. Amén. El 18 me gusta porque dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oh, qué bueno, ¿qué dice Dios? Vení, Gustavo, a ver, vamos a poner una cuenta, a ver. Pero si, Gabito, vení, Gabriel, vení que, vos que, bueno, vení, vamos a poner una cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso yo podía ver esa foto y después podía verla a mi hija adorando como lo hace. Yo decía, gracias Señor, porque eso se cumple. Porque yo estaba, como ese pecado, ¿qué dice? ¿Cómo dice el pecado? Vuestros pecados fueran como la grana. Yo estaba sucio. Como decimos, ustedes no conocen a Gabito cuando tenía 15, 20 años. Pero sí la conocen a Ana hoy. Amén. Y al cielo. Amén. Pero es necesario que haya un arrepentimiento. Es necesario que haya un arrepentimiento, porque mi hermano, como le digo, y créanme lo que le digo, viene juicio sobre el hombre, sobre la tierra, y la tierra representa al hombre. Por eso procuráis estar aprobados. Procuráis estar aprobados, porque después de ese juicio va a venir recompensa y entramos en este tiempo 2025, en el tiempo de la gracia, de la doble porción del Espíritu, de la manifestación de lo sobrenatural, donde se van a ver milagros, donde se van a ver señales, donde el Señor va a usar, porque ¿qué va a hacer? El Señor va a limpiar. Vos renunciaste a la iniquidad, te entregaste al Señor, te arrepentiste y el Señor ahora te usa.
El Señor ahora fluye a través tuyo, encuentra un vaso, encuentra un canal en la tierra. Porque a eso fuimos llamados, a predicar las buenas nuevas, a dar apertura de cárceles. A eso fuimos llamados. Y que podamos entender que cada ayuno que levantemos no es para enfrentarme a mi hermano, enfrentarme a mi patrón, enfrentarme a mi compañero de trabajo. No. No usemos el ayuno para eso. Porque no tiene nada que ver. El ayuno es para hablar con el Señor, para abrir mis oídos, limpiar mi oído, para ver qué quiere hacer Él. A veces no va a hacer lo que vos querés. A veces no va a ser lo que el Señor quiere hacer, lo que vos quieras, porque sus caminos son más altos que los nuestros. Pero la razón, no, voy a ayunar porque quiero que se desate ese trabajo. Voy a ayunar porque hay que ayunar para escuchar la voz de Dios. Empieza a ayunar a decirle, ¿qué es lo que quieres hacer? Y si no es lo que quiero yo, ayúdame a entenderlo. Prepárame para poder entenderlo, para poder digerirlo. Prepara mi corazón para recibirlo, porque esto yo no quiero, pero bueno, si es posible que pase de mí esta copa, dijo Jesús. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. El Salmo 36. La iniquidad del limpio le dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, de sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Fíjense todo lo que habla. Después mediten en este pasaje, en su casa. Porque si nos encontramos en alguna de esas cosas, es que todavía hay iniquidad. Porque está hablando que dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No deja de ser cuerdo, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Fíjense, el 4 me gusta porque dice, medita maldad en su cama. Te vas a dormir y estás pensando, me la hice, se la voy a pagar. Así que, ¿viste? Hay iniquidad. Todavía hay iniquidad. Todavía hay iniquidad en la cabeza. Amén. Y siempre se va a encontrar, mi hermano. Siempre se va a encontrar cuando usted sea un hijo de Dios, siempre se va a encontrar con gente alrededor mala. Gente alrededor que el Señor permite que le lleguen a usted para ver qué es lo que hay adentro de usted, qué es lo que hay en ese corazón. El día jueves, viernes, en mi trabajo, cambio de horario de trabajo, consigo un compañero que me cambie el servicio para ir a un evento de alma y me llevo ropa para cambiarme porque de ahí ya me iba para el evento. Me estoy cambiando en la parada, llega un compañero, mirá, me va de trampa, Lo miro nomás, yo no le digo nada. Y me dice, como ve que no le digo nada, no conforme, dice, no, es cierto que la religión no te lo permite. O te lo permite, y sigue, o te lo permite la religión. Yo no le había contestado nada. Ni sí, ni no, ni que iba acá, ni que iba allá. Entonces me doy vuelta y digo, no, mirá, todo me es lícito, dice la palabra. El
Señor no te pone un candado en los pies, en las manos, una cadena para que uno haga. El Señor te da libre albedrío. La religión me permite hacer lo que yo quiera. Ahora que yo lo quiera hacer es otra cosa. ¿Sabes por qué le digo? Y miren, este compañero que tengo tiene 42 años, separado, está con otra mujer que tiene un hijo, separado segunda vez. Ya el primer matrimonio, la hija ya es mamá, con 15 años, tiene un nieto de 1 año y medio, tiene 42 años, pero parece que tiene 60. Entonces, yo le digo, mirá, yo puedo hacer lo que quiera, pero ¿sabe una cosa? Después, cuando tengo que ir a pedirle a golpear la puerta, ¿con qué cara voy a ir a pedirle a Dios? ¿Con qué cara vamos a pedirle a Dios después, Señor? Ayúdame en mi trabajo, ayúdame en la economía. No, le digo. Y le puse el ejemplo de los delegados. Le digo, esto es como de los delegados. Vos estás hablando mal de los delegados en todos los grupos de WhatsApp del trabajo. Y después cuando tenés problemas le mandás un mensaje y le decís, ¿me podés solucionar esto? ¿Sabes qué te dice? Andá, mano. Así le hace el Señor, debe hacer el Señor. El Señor debe decir, ¿qué quiere? Apartado de mí que no lo conozco. ¿Quién te conoce? Yo quiero ser conocido por el Señor. Yo quiero ser conocido por Él. Amén. Y si eso va a implicar que los demás no le agrade, y bueno, lo lamento por los demás. Porque dice la palabra que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que yo prefiero ser amigo de Dios. Amén. Para seguir, yo había tomado apunte. Decía, viene juicio sobre la tierra, pero si hay arrepentimiento, en Cristo está la salida. En Cristo está la salida. Decirle al lado, en Cristo está la salida. En Cristo está la salida. Y Él prueba los corazones. Decirle al lado, Él prueba los corazones. Él prueba los corazones. Él prueba los corazones. Decirle, papá, probá mi corazón. ¿Qué ves en mi corazón? Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos mis caminos. No permita que toda esa mugre, que es el pecado, todo ese rechazo, ese dolor, ese fracaso, ese resentimiento, hagan en tu corazón, hagan una habitación en tu corazón. No lo permita, mi hermano. No lo permita, no lo permita, no lo permita. Haga como David le decía, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Pidamos la guía del Señor, pidamos la guía del Espíritu Santo. Pero lo bueno de todo esto, que me decía el Señor, que después de ese juicio va a haber un arrepentimiento, donde Él va a venir a buscar a los suyos, pero dice que va a traer recompensa para aquellos. Va a traer recompensa para aquellos que se alineen. Va a traer recompensa para aquellos que se alineen. ¿Cuántos dicen amén? Timoteo 2:15 dice, procurar ser aprobado. Prepárese para plantarse cuando el Señor diga vamos a ponernos a cuenta. Prepárese para estar aprobado como buen soldado que pelea la batalla. Déjese de niñerías. Si me dijeron, si no me dijeron, si me pusieron, si no me pusieron, si me llamaron, si no me llamaron, si voy, si vengo. Déjese de niñerías. Sea ese soldado aprobado. Dejen que hablen los demás. Dejen que hablen los sátrapas. Que lleguen a hablar y a llenarle la cabeza al rey. Porque al tiempo de la prueba, cuando lleguen los leones, ahí se va a ver quién es el que verdaderamente es hijo de Dios.
¿Quién es el que verdaderamente está alineado al Señor? Y no lo hace para que ser visto. Alíñese para que cuando llegue el momento de la prueba usted esté aprobado. No es acá algo que es un circo, es un show, venir un domingo y saltar y aplaudir. Por eso hoy les decía, adore con entendimiento, traiga el diezmo con entendimiento, parte con entendimiento, lea la palabra con entendimiento, ore con entendimiento, renuncie con entendimiento. Porque mi pueblo se perdió, dice la palabra, por falta de entendimiento. Entonces, ¿cuál es el entendimiento? Él es la fuente de agua viva. Corramos a la fuente. Corramos a esa fuente. Todo aquel falto de sabiduría pídasela al Padre y Él se la va a dar en abundancia y sin reproche. Él no va a venir a sacarte en cara todo lo que te da. Y por eso le digo, viene un tiempo 2025 de recompensa. Empiece a declararlo. Deje de vivir pensando y contaminándose con las cosas del mundo. Deje de hablar como habla uno que no es cristiano, que no tiene a Cristo en su corazón. Deje de mentirse a usted mismo. Empiece a vivir a Cristo. Si hay algo que no está funcionando en su casa, en sus hijos, en sus nietos, es porque hay algo que usted tiene que solucionar usted primeramente, porque primero siempre decimos, la mujer que me diste, dijo Adán, siempre le echamos la culpa al otro, pero usted como sacerdote levántese. Si sus hijos no cambian es porque hay algo en usted que todavía no está resuelto. Si hay rebeldía en sus hijos, en usted todavía hay rebeldía. Si en sus hijos hay falta de interés, es porque usted todavía hay falta de interés. La pasión no se negocia. Cuando lo conoces a Cristo, no volvés atrás, porque si no, no lo conociste. Si estás a medias, porque no lo conociste. Porque cuando conocés verdaderamente a Cristo, vivís para Cristo y no te pesa nada hacer las cosas para el Señor. La palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no, estamos viviendo a medias. Estamos viviendo un evangelio a medias. Estamos viviendo religiosidad. Estamos viviendo, dice la palabra en Isaías, me adoran y me sirven y me alaban con reglas humanas. De nada sirve. Reglas humanas. Adoramos, levantamos la mano, cantamos una canción, me aprendo el estribillo, termino, me siento, ofrendo y me voy a mi casa. Reglas humanas. Cristo es vida, Cristo es más que religión, Cristo es más que una canción. Cristo es vida y vida en abundancia. Todas las respuestas están en Él, porque Él es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega. Es Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Viene un tiempo de recompensa para la casa. El Señor me mostraba, y con el permiso de los pastores, en Sandra y en Belén, el Señor se va a manifestar. Con poder y con gloria. Prepárate, Sandra. Prepárate porque el Señor vio cómo preparar comida para los chicos, y la comida es la palabra. Empezá a preparar la palabra porque vas a ser esa líder de jóvenes, de niños. Los niños en tu carga, está en tu corazón. El Señor ya lo vio. El Señor te lo va a conceder en este tiempo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Lo soltamos a los aires.
En el nombre de Jesús. Belén, prepárate. Estás en el viñedo, empezá a comer de las uvas. Que no sean uvas amargas, que sean uvas dulces. Estás ahí en el viñedo. Ya te vi ahí en el viñedo caminando. El Señor te llevó y te lo mostró. Solamente hay que creer y empezar a caminar, dejar de mirar con los ojos naturales, dejar de razonar todo. El Señor te va a traer recompensa. Amén. El Señor te va a traer recompensa. Y es recompensa abundante. Hay mucho, mucho, mucho. Aleluya. Mucho. Para vos, para tu esposo, para tus hijos, para tu casa. Ya está tu casa, ya está tu esposo restaurado, ya está tu esposo sirviéndote como vos querés que él sirva. Ya está. Ya está. Y tus hijos están en la palma de su mano. Amén. No hay nada de qué preocuparse. Solamente permanecer. Solamente permanecer. Solamente permanecer. Solamente permanecer. Solamente permanecer, pastores. Lo que están viendo en este tiempo es un adelanto de lo que van a vivir. Sus nietos, aprovechenlos a sus nietos. ¿Saben por qué? Porque sus nietos van a ir a las naciones. Van a ir a las naciones. Y sus nietos van a hacer lo que sus hijos y ustedes no pudieron hacer. Sus nietos van a cumplir lo que sus hijos y ustedes no pudieron cumplir. ¿Por qué? Por la iniquidad. Pero este es el tiempo del cumplimiento, dice el Señor. Aunque tu postrer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Iglesia en Cristo y esperanza. Esta es una iglesia que va a afectar Rincón, va a afectar toda la costa. Este es el tiempo donde la iglesia sale a las calles. Este es el tiempo donde se sale a predicar el Evangelio, pero corazones sanos. Corazones llenos de su palabra, con palabra del Espíritu Santo, no palabra de hombre, no palabra de hombre, no buenas intenciones, sino el Espíritu Santo, confrontando, sanando, restaurando y enviando a predicar la palabra. Este es el tiempo, esta es la hora. No pierdas más tiempo, hermano, no pierdas más tiempo. No perdamos más tiempo, ya está, ya se terminó, las cosas viejas pasaron, el fracaso, el dolor, lo que no me alcanza, la escasez se terminó, declarado para tu casa, Gabriela, declarado para tus hijos, declarado Sosa para tu generación. Despiértense los sacerdotes, despiértense para marcar una diferencia en esta generación. El Señor está buscando corazones sanos, vasos, donde pueda depositar el mensaje, donde pueda depositar su palabra, porque la que restaura y la que genera, la que da vida es su palabra, no es buenas intenciones de un hombre. En vano trabajan los que edifican la casa si Dios no está en ella. ¿Cuándo vamos a entenderlo? Necesitamos que Cristo esté en nosotros. El fuego, la pasión de Cristo, la pasión por sus cosas. Declaro que hay una generación de jóvenes apasionados por Cristo. Pero nosotros los padres tenemos que cortar con iniquidad. Debemos pararnos a la brecha y dejar de mirar el ombligo, dejar de pensar en mí, empezar a pensar lo que el Señor quiere hacer con mis hijos, con esta generación. Una generación que afecte, una generación que libere, que restaure, una generación que predique su palabra, una generación que ore por los enfermos y se sanen. Pero si nosotros estamos contaminados, ese vaso todavía no está limpio, entonces todo lo que llega al Señor se contamina. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo me vuelvo loco cuando escucho que Pedro sanaba con la sombra. Imagínense, no estamos hablando de una guitarra, de un micrófono, de que si me puso, si no me puso. El tipo pasaba caminando y con la sombra sanaba.
impresionante. Y nosotros todavía estamos en que sí, que no, que sí, que no, que me dijo, que no me dijo, me saludó, no me saludó. Hermano, porque crezcamos en Cristo, maduremos de una vez. Dejemos de ser niños espirituales. Empecemos a ser esos hijos, esos soldados, esos guerreros, esos ministros competentes del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Empecemos a ser esos ministros. Para terminar, la palabra habla en Job 42, 10. Dice la palabra: y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo, ¿qué cosa? Orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Después sigue diciendo, le dio hijos, le dio, no sé, muchos bienes. No me quiero enfocar en eso, sino que quiero enfocarme en esto, en que le devolvió el doble. Primero dice que quitó la aflicción. ¿Cuánto necesitan que el Señor quite la aflicción? ¿Cuántos necesitan que el Señor lo haga con uno de nuevo? ¿Cuántos están cansados de ver siempre lo mismo, pastor, siempre lo mismo? Gaby, siempre lo mismo. Ana, pero siempre lo mismo. Florencia, pero siempre lo mismo. ¿Cuántos? ¿Qué le dijeron los jóvenes al pastor? Que algunos no fueron, ¿por qué? Porque siempre lo mismo. Evidentemente no se están restaurando, no se están renovando la presencia. Si siempre lo mismo, es porque no te están renovando en su presencia. No abriste el entendimiento, no orás con entendimiento, no adorás con entendimiento, no declarás la palabra con entendimiento. Porque no se trata de repetir versículos, se trata de establecer a través de la palabra con entendimiento lo que estamos diciendo. Amén. Y dice que quitó la aflicción cuando él hubo orado por sus amigos. Él oró por sus amigos. El pastor nos contaba una situación con un compañero de trabajo que está internado. Qué loco, decía yo, porque cómo es la palabra cuando nos confronta. ¿Recuerdan la semana pasada compartió el pastor? Y decía que es fácil orar por los que tenemos al lado, pero tenemos que salir a orar por los enemigos. Tenemos que orar por esos enemigos también. Por ese que te dice en el trabajo, vos sos el pastorcito. Vos ahora sos pastor. Leo, ahora te quería ser pastor. Orá por esos enemigos. Dale la mano de Dios. Van a ser los primeros que te vengan a pedir después de orar por mí. Orar por mi hermano, orar por mi hijo, orar por mi papá, orar por mi mamá. Tengamos entendimiento. Porque el Señor dice que después de que hizo eso, aumentó el doble todas las cosas que le habían sido de Job. El doble de lo que tenías, el Señor te va a dar el doble te va a dar. Por eso declaro que lo que viene para este 2025 es la doble porción del Espíritu para la casa de la esperanza. ¿Cuántos quieren la doble porción? Fíjense todo lo que hablamos hoy. Analice su vida desde cuando era chiquitito. Saque todo lo que tenga que sacar de su corazón. Si todavía está ese niño resentido, si todavía está ese niño enojado porque nací con un soplo y no puedo jugar a la pelota, que yo quería jugar al fútbol. Esa no era lo que quería hacer.
Ay, ¿por qué me hicieron esto? Ay, ¿por qué me hicieron lo otro? El Señor te está preparando para lo que viene. El Señor está sacando ese hombre del Espíritu, esa mujer del Espíritu, para lo que viene. Porque va a haber un tiempo que el Señor va a permitir que te metan a la fosa con los leones. En el mundo tendrá esa aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo, dice el Padre. Vas a estar ahí en la fosa de los leones, pero llenate de su presencia, llenate de su presencia, llenate de su presencia. David decía, vos venís con lanza, con jabalina, pero yo vengo con mi Santo Espíritu en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este filisteo incircunciso que quiere amedrentar al escuadrón viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Satanás, que viene con la miseria, que te viene a decir que el dólar aumentó, que no puedes pagar las cuentas, que qué va a pasar con tus hijos, que qué va a pasar con tu casa. ¿Quién es? Si Cristo ya venció en la cruz del Calvario, Cristo ya pagó por tus enfermedades. Empezá a orar por ese pronóstico malo que te dio el médico. Revertir esa situación. Empezá a orar por tus hijos. Que se despierten esos evangelistas que hay en tus hijos, esos adoradores, esos pastores. Pero recuerda una cosa, primero empieza en mí, sacerdote de la casa. Si mis hijos no se activan es porque yo como sacerdote estoy dejando mucho que desear. Procurar presentarse como soldado aprobado, como un buen soldado de Cristo que pelea la buena batalla. Amén. En Cristo está la salida, mi hermano, para restaurar la familia. En Cristo está la salida. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Ponete de pie esta mañana. Si el Señor te habló,